Ibiza Melián, qué gusto saludarte. Te agradezco todo lo que vale que nos vuelvas a acompañar en nuestras charlas entretenidas. Entendemos las diferencias, las distancias enormes entre tu lugar de residencia, que son las Islas Canarias allá en España, y acá nosotros que estamos en México. Te agradezco enormemente tu presencia y eres querida y admirada por nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, que para mí es un honor. Y como dijimos ayer, no se puede seguir aprendiendo si no se comparte, con lo cual, infinitas gracias a ustedes. Ahorita que mencionas esto de compartir conocimientos y visa, nosotros aquí en México, que tenemos una gran admiración por ti, sabemos de que estás metida en un proyecto precioso que es justamente compartir conocimientos. Y bueno, utilizando los nuevos métodos, las redes sociales que nos han facilitado mucho estas cosas, nos quitamos de aquellas terribles dificultades de que si yo quiero escuchar a Ibiza Melián, pues tengo que trasladarme hasta Islas Canarias o esperar que algún día venga aquí a América y tener la oportunidad de escucharla. Ahora tenemos toda esta tecnología a nuestro alcance y entonces nos hemos enterado, Ibiza, de que estás preparando o estás más bien proporcionando una serie de cursos y a mí me encanta porque nos permite comentarle aquí a todos el grupo de tus fans que hay la posibilidad de acceder a tus cursos y tener un conocimiento más cercano, más profundo de tus propias teorías, que todo es conocimiento genérico, pero cada maestro, como lo eres tú, va teniendo sus propios puntos de vista. ¿Cómo anda esta organización de tus Bueno, cursos actualmente? primero dijimos ayer que todos somos eternamente un eterno aprendiz, con lo cual yo me considero siempre una eterna aprendiz, como decía el Talmud Jajam. Y como comenta, en mi canal de YouTube, yo tengo un canal de YouTube, y, @ibisamelian, todas mis redes sociales son igual, me pueden encontrar por Ibiza Melian. Ibiza Ibiza Melián. Melián, exacto, terminado en N. Además que Melián es un apellido que abunda muchísimo también en Latinoamérica, es un apellido muy común y también está en Latinoamérica. Tiene algo que ver Bueno, con miel. dicen que sí, era que venía de Francia, de un pueblo, no lo sé. Lo cierto es que en Canarias es muy común, es como Rodríguez en la península, y también hay muchísimos en Cuba y creo que en el resto de Latinoamérica, o sea que debe ser una mezcla muy común, o sea que Pues es encantar por lo menos eso nos acerca en algo a Ibiza exacto. Melián. No, nosotros tenemos que decir que nosotros con Canarias estamos muy unidos, con Latinoamérica, Canarias está muy unido con Latinoamérica, porque hay que recordar que hasta que empezó el turismo en Canarias, en la década de los 60, nosotros era un sitio donde no teníamos mucho porque, por ejemplo, en islas como la que yo vivo, en Fuerteventura, en Lanzarote, ni siquiera la climatología, tenemos unas playas fantásticas, pero no eran de grandes cultivos, con lo cual la gente tenía que emigrar fuera de Canarias. En la Una provincia, región volcánica, exacto, Ibiza. Entonces la roca, todo eso forma un estrato difícil para la exacto. agricultura. Entonces, en la parte, sí es verdad que, por ejemplo, en Fuerteventura se cultiva tomate y se exportaba lo que es a Europa, y en la parte occidental, en la provincia de Tenerife, el plátano, y se exporta el plátano canario, que en todos lados se conoce, pero claro, no llegaba a todo el mundo. Entonces, no era suficiente y hasta que no llegó el turismo, la gente tenía que emigrar. Por ejemplo, en la parte oriental, lo que era el Sáhara español, que era unos territorios españoles de cuando la expansión de España hacia África, pues muchísima gente emigró a esa parte, inclusive a Europa, como puede ser también a Suiza, y después de la parte occidental, sobre todo en Tenerife, a Venezuela. Es más, hasta que ahora somos 7 islas, más una más, que es la Graciosa, que es muy pequeñita, que le llamamos la octava isla, pero hasta ese momento decíamos que la octava isla de Canarias era Venezuela. Porque de Imagínate. todos los canarios que había en Venezuela. Entonces, hasta ese momento nosotros nuestros lazos, además verás muchísima gente del resto de Latinoamérica en Canarias, colombianos, peruanos, venezolanos, muchísima gente de Latinoamérica aquí sí, porque siempre nos han unido. Y con México, un cariño especial, porque tengo que decir que en enero estuve en la Universidad de Pisa haciendo un curso de Derecho Constitucional, y yo era la única española y el 63, 70, el resto eran latinoamericanos y el 63% eran de México. Ah, qué interesante, qué bonito. Oye, qué emocionante lo que acabas de platicar,
aparte de tu experiencia con ese curso en el que abundaban los mexicanos, el hecho de considerar alguien en los Canarios, considerar que Venezuela es la octava isla, me da una sensación de aprensión, de aceptación como hermanos, como hijos, que me parece dulcísimo. Y además nuestro acento, inclusive en la península, cuando vamos a Madrid, muchas veces nos confunden con venezolanos, porque Sí, nosotros no pronunciamos las F y las S, no las sí, pronunciamos sí, se y la tenemos comen. un, exactamente, nuestro acento es un poquito similar a Latinoamérica. Siempre hemos estado unidos. Yo tengo que decir que inclusive mi abuelo, por en paz descanse, trabajaba en una compañía, una naviera, que llevaba barcos en toda esa época y hacía el recorrido de Latinoamérica a Canarias y esto era muy común en Canarias, o sea que Actualmente tenemos de presidente, afortunadamente, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y él es de una región de Tabasco costera con el Golfo de México, es decir, diríamos que ve hacia las Islas Canarias, y él también tiene ese acento. Aquí dentro de nuestro mismo espacio del país, hay, pues las diferentes regiones van teniendo sus diferentes dialectos. Y el presidente al principio de su mandato era muy criticado por los adversarios porque se come las letras finales. Entonces, le decían el peje y cosas por el estilo. Tuvo algún problema político que decía complot y la última T de la palabra complot se la comía. Y entonces todo esto le causaba mucha risa entre sus adversarios, pero te lo menciono porque efectivamente nos hermana hasta en la pronunciación, en ¿no? el acento, sí, sí, Y sí. Visa, Al final es lo bonito, ¿no? De cada, claro, lo claro. característica de bonito tener ese acento, ¿no? Además, bueno, pues con toda la época colonial, los 3 siglos de colonia de México, de España, pues las Islas Canarias prácticamente eran una estación de paso. Exactamente, Portugal hacia acá, en fin, era una estación de paso, lo mismo que ocurrió con Cuba, que es exacto. algo similar, ¿no? Y luego, bueno, ya más al sur. Y Visa, estoy abusando, ya platiqué mucho contigo de todas cosas, pues son interesantísimas, pero la verdad es que estoy impidiéndole a nuestros públicos, a nuestros el teleauditorio, que disfrute de todos tus conocimientos, que a mí en lo personal me encantan y me impresionan. Te admiro mucho por toda tu experiencia. Entonces, estábamos hablando un poquito de tus cursos y decías eterno aprendiz, todo de una manera muy humilde, muy amable, pero ¿en qué consiste fundamentalmente lo que tú nos estás dando en el curso actual? Sí, mira, yo te comento, como decía, yo estoy en las redes sociales y tengo un canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube yo comparto vídeos de 10 minutos, que suele ser lo que ve la gente, y vídeos más cortitos, que es de los short, los que ahora se llaman los short, que son de 1 minuto sobre temas concretos. ¿Qué es lo que pasa? Que había gente que me decía, bueno, pues yo quiero más información y más tratar sobre un tema y profundizar sobre un tema. Entonces lo que hice fue crear dentro de mi canal de YouTube un curso que se llama La importancia de la trascendencia en el crecimiento personal, que al final la trascendencia es la espiritualidad. Yo defiendo y he defendido a lo largo de mi vida académica de que si quitamos, como decíamos ayer, esa parte espiritual, al final nada más que nos quedamos con la cáscara y esos valores, los valores vienen de dentro, como los derechos naturales, los derechos humanos, vienen del interior de la persona y no del exterior. Entonces, cuando las personas no asumimos esos valores intrínsecamente, sino porque miedo a un castigo o por un premio externo, al final las sociedades se van devaluando, a mi modo de entender, y van degenerando. Con lo cual, como hemos visto desde ayer, desde ese antiguo en la última entrevista, desde el antiguo Egipto, al final la política y el derecho estaba imbricada con esa espiritualidad. Y desde que se desgajan y se toman dos cosas diferentes, pues vemos cómo se subvierte al final, cómo no terminamos viendo al otro como si fuera nuestro hermano o una parte más nuestra y cómo al final terminamos justificando al otro como algo diferente y justificando. Desde el momento que nosotros vemos a la otra persona como algo diferente a nosotros, lo llegamos a cosificar y debido a que no mantiene nuestros mismos criterios, lo llegamos a cosificar y cosificándolo también incluso llegamos a aceptar que se le pueda agredir. Yo
Mi humilde opinión es que estos valores, estas enseñanzas espirituales son muy importantes, no para los que disfrutamos de ellas, como pueden ser nosotros que disfrutamos de ellas, sino que debemos inculcarlas. En una sociedad donde cada vez esa espiritualidad se va desligando, se va quedando más retrotraída, al final vemos cómo terminan agresiones una tras otra y cada vez una sociedad donde se suponía que ni siquiera iban a haber guerras. En el siglo XXI decíamos que ya no iban a haber guerras, pues lamentablemente que serían otra cosa, estamos viendo guerras al uso, o el diferente por su procedencia, por su color, por su ideología, por pertenecer a X o a Y, da igual. Por ejemplo, en España últimamente se ha hecho un estudio de que en las redes sociales cada vez hay más mensajes de odio, más mensajes contra el diferente. Entonces, mi modo de entender es que cómo contrarrestamos esto, pues inculcando desde pequeños, inculcando a la población, queriendo transmitir estos valores, pero no imponiéndolos a los demás, sino mi opinión es que si nosotros nos perfeccionamos como personas, al final, gracias a las neuronas espejo, los demás terminarán imitándonos a nosotros. No nos tenemos que preocupar de qué es lo que tienen que hacer los demás, sino nos tenemos que preocupar de perfeccionarnos a nosotros mismos. Pues bien. Y Visa, en tu opinión, haciendo un poquito de paréntesis, nos das una serie de recetas para mejorar la situación, para revertir esta descomposición, pero me interesa mucho conocer tu opinión. ¿A qué atribuyes, con todos tus conocimientos, tu experiencia, tu espiritualidad, a qué atribuyes esta descomposición de la sociedad, este debilitamiento de los lazos de fraternidad? Porque hemos olvidado la esencia, hemos olvidado la esencia, si recordamos las palabras libertad, igualdad, fraternidad, lo que pasa es que no entrañamos o no descubrimos cuál es el significado. ¿Por qué éramos iguales? Porque proveníamos del mismo progenitor. Por eso éramos hermanos también, iguales y hermanos. ¿Y por qué éramos libres? Era el discurso de Pico de la Mirandola del Renacimiento, creados a imagen y semejanza del Señor, lo que cada uno crea, creados a imagen de esa entidad divina y somos capaces, con plena capacidad volitiva, con plena capacidad de libertad de elección, y somos capaces de obtener la mejor versión de nosotros mismos o la peor. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Somos capaces de crear los mayores inventos, lo vimos en la pandemia. En un momento se descubrió una vacuna, fuimos capaces de organizarnos, de sacar todo adelante, o capaz de lo peor, capaz de lo peor, de llevar a guerras, de llevar a conflictos, de llevar a situaciones que no son los lógicos. Entonces, si nos desligamos de esa espiritualidad, de esa esencia interior, al final es cuando nos desvirtuamos y cuando llega. Y mira, hay un intelectual español. Él es catedrático de Universidad de la Complutense y él hablaba de que en un momento determinado, cuando se separó la iglesia del Estado y se deviene en lo que es la política, es la que, recordemos que hasta ese momento, hasta esa separación, el poder, Cristo estaba, existía la República Cristiana, donde Cristo era sacerdote y rey, pero le daba el poder espiritual a la iglesia y el poder temporal al gobierno para que lo defendiera. Bueno, cuando se termina pasando él comenta que cuando se termina pasando lo que es al Estado ya moderno, se empiezan a crear las democracias, las revoluciones liberales, en los países sobre todo del sur de Europa, lo hablamos ayer, y no tanto en el norte, donde era más individual, más esa querencia interna y donde las logias se convirtieron en grandes escuelas de formación, según dice el catedrático Pedro, el intelectual y profesor español Pedro Álvarez Lázaro, pues en el sur de Europa se terminó dando a la política las mismas connotaciones que la religión. Y al final idolatramos a esa política. Pensamos que alguien, todos nos equivocamos y dijimos ayer que nadie, hasta el ser más perfecto, se equivoca. Todo el mundo. Todo el mundo comete errores, pues pensamos que a alguien por ser elegido político le toca con una varita mágica y de repente no se equivoca nunca. Aquí en No, América eran nuestros tlatoanis. exacto, se va, Tlatuani se le llamaba al monarca. claro, Créeme que hasta la fecha mucha población sigue considerando al jefe político como el gran Tlatoani, el que le va a resolver todo o le va a echar a perder todo. exacto. Y depende de tu, decía Pico Miranda, depende de ti sacar lo mejor o lo peor, depende de ti. Tenemos que tener un gobierno porque tenemos que organizarnos para tener lo mínimo, pero
Imagínate que tú creas en la reencarnación, como dijimos ayer, salvo los católicos, muchísimas de las religiones creen en la reencarnación. La reencarnación es un don de Dios, decían los judíos, para venir a aprender una y otra vez. Como en una vida no te da tiempo de rectificar todo lo que tienes que rectificar, te damos varias vidas para que vengas a rectificar. Pues tú imagínate que tú creas en la reencarnación y el Estado a mí me imponga que tengo que ser blanco, rojo, amarillo, el Estado, la sociedad. Ya no solo me estás condenando en esta vida, sino en la siguiente, porque no Sí. estás permitiendo que yo me desarrolle y yo llegue a alcanzar mi plenitud para no tener que reencarnarme más. Entonces, al final, dependiendo de las creencias, entonces dijimos que incluso la religión decía que estaba prohibida la idolatría, que no se podía otorgar poder a otros sobre a uno mismo, salvo a un ser, creamos o no, que es el que supuestamente, que no es terrenal y que es supuestamente perfecto. El resto somos imperfectos. Entonces, concederle a otra persona sobre ti ese poder, eso significaría idolatría. Entonces, este intelectual lo que dice es que acabamos idolatrando a esos líderes políticos y dándole las mismas connotaciones que la religión tenía antes. Y de ahí devienen, sobre todo en el sur de Europa, vimos como España tuvimos dictadura, la acabamos en el 70 y pico, similar situación pasó en Portugal, Italia, los periodos unos cíclicos como se están viendo, Grecia y Latinoamérica, porque al final son hermanos, somos hermanos se han nutrido de nuestro acervo cultural de España y Portugal y tenemos las mismas connotaciones como estamos viendo. Entonces, decía James Madison, que era un presidente de Estados Unidos, que si los hombres fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno y que si los gobernantes fueran ángeles, no necesitarían control de poderes. Pero como ninguno de nosotros somos ángeles, necesitamos el control y la separación de Claro. poderes y necesitamos gobierno, unas leyes mínimas que nos podamos nutrir. Y como decía Giordano Bruno, que comentábamos ayer, el filósofo con mayúscula es aquel que no necesita ni ley ni gobierno y que sabe hacer en cada momento lo que debe hacer. Pero para eso necesitas un desarrollo y no imponerle a los demás. Se trata de nosotros, cada uno, ir perfeccionarnos. Y al final, con nuestro ejemplo, terminamos transmitiendo a los demás. Porque como dice el zoroastrismo, hay que coordinar pensamiento, palabra y acto, porque muchas veces pensamos de una forma o hablamos de una forma y actuamos de otra forma opuesta o contraria. Entonces, de eso se trata. De ahí la importancia que yo dije, bueno, pues este curso yo creo que es interesante para aquellas personas que quieran. Tengo que decir que el curso sea una serie de masterclass, es decir, de retransmisiones que son en directo, suelen ser cada 2 meses o así, más o menos de 45 minutos, más las preguntas que tenga que hacer la gente. Pero con el paso del tiempo, pues yo las suelo abrir. Entonces tienen 4 o 5 clases que están abiertas ya. Ah, Entonces, que qué cualquier bonito. persona las pueda hacer. Por ejemplo, tienen abierta la de la gnosis, que es la gnosis, tienen abierta también sobre la reencarnación, sobre la muerte iniciática, el propósito vital, y ahora estoy con lo que es el mal. Porque este curso empecé con la gnosis, ¿no? Al final, todos estos movimientos, recordemos, San Pablo, San Pablo fue el gran divulgador del cristianismo. Jesús muere. Jesús era muy judío y muere judío, y San Pablo era judío y muere judío. A la muerte de San Pablo, que él fue el gran divulgador, porque como dijimos, comentamos anteriormente, él creía firmemente que Dios cumpliría la promesa que le hizo a Abraham, que lo haría padre de múltiples naciones, y con eso vendría la parucía, la segunda vuelta de Cristo. Para que se produjera la segunda vuelta de Cristo, a tenor de ese párrafo que él interpretó de la Biblia, que es donde le dijo a Abraham que lo haría padre de múltiples naciones, tenía que evangelizar. Por eso la premisa era evangelizar. Y él creyó al principio que había que evangelizar nada más que unos pocos de cada pueblo. Por eso se vino a España, a los diferentes territorios y fue evangelizando. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la iglesia se da cuenta de que la parucía no viene, dice, bueno, pues no, como somos universal, hay que evangelizarlos a todos. Pero San Pablo en la Biblia habla y critica a los gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos, como decíamos ayer, no querían la reencarnación del cuerpo físico. Y los gnósticos hablaban de los seres espirituales, los seres psíquicos y los seres materiales. También esta nomenclatura la utiliza San Pablo.
hay que precisar que la Iglesia Católica se unifica espíritu y alma, lo unifica en el 870. Pero a ver, hablabas hace un momentito de pensamiento, palabra y acción, que Claro, son tres, estamos hablando digamos, de que en todas estas corrientes hay un tricotomismo. claro. Y entonces, Tricotomi- cómo separar, tricotomismo. cómo Claro, separar ese pensamiento? ¿Sí? tricotomismo que venía del Antiguo Egipto. Recordemos que también había tres figuras, Osiris, Isis y Horus. Había también una concepción tricotómica en el Antiguo Egipto. Y en cada una de las corrientes hay una concepción tricotómica. Pensamiento, palabra y áptico. Apto. Concepción, pensamiento, palabra y acto, o lo que estamos diciendo, cuerpo, alma y espíritu. Claro, ¿Por qué? Porque el alma es la mente en sí, ¿no? La mente en sí. Y durante toda la tradición, incluido el Antiguo Egipto, le daban las connotaciones de la mente al corazón. Recordemos que Jesús aparece con el corazón, ¿no? Lo dibujamos con el corazón. el Los Sagrado Rosacru- Corazón de Jesús. Exactamente. Los Rosacruces hablan en la cruz donde se abre la rosa roja, que es el corazón, la estrella flamígera, al final todo tiene corazón. Los Y el egipcios, pelícano que se abre el pecho para alimentar a sus exactamente, hijos, y le da a claro. sus hijos, exactamente, en el grado 18. Vale, pues en los egipcios eh, quitaban el cerebro, ellos no les interesaba el cerebro y guardaban todo lo que era el corazón, guardaban lo que es en los canopos, guardaban toda esta parte. Ellos le daban las mismas connotaciones, tanto San Agustín, en los primeros cristianos, daban las mismas connotaciones de la mente al corazón. ¿Qué es lo que dice la Cábala? Como comentamos anteriormente, que hay una parte que es la Binah, la razón, que es la mente normal, donde nosotros razonamos, somos seres racionales, y la Homa, que es la parte más espiritual, que es la intuición, que es cuando hablamos del sexto sentido, que decía Platón, la reminiscencia. Nosotros no tenemos que aprender nada, venimos a recordar. Nosotros ya Eso es muy tenemos un interesante. conocimiento inserto, venimos a recordar. Entonces, esa parte está situada en la Binah, que es la que está relacionada con las profecías, que está relacionada con la parte espiritual. Cuando nosotros somos capaces de imbricar o de relacionar esa Binah con la Homa, es cuando aparece la Gnosis, que los cabalistas le llaman el Dat, que es cuando aparece ese conocimiento, que es la unificación con el Keter, con la unidad. Entonces, estamos diciendo que el alma en sí solo es el alma, la razón, somos seres. La materia no tenemos ni siquiera razonamiento, seríamos animales. El alma sería la mente, razonamos, pero el espíritu es aquella Homa o aquello que nos lleva es capaz de unificarnos con Dios, es decir, lo que nos conecta con la unidad. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia dice, si nosotros permitimos, porque San Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu. La Biblia se recoge cuerpo, alma y espíritu en el Nuevo Testamento. Lo que hace la iglesia es decir, si nosotros pedimos, como decíamos ayer, que cada uno diga que está unido con la espiritualidad y que cada uno interprete lo mismo, lo que él interprete con el espíritu, diga que está imbuido del espíritu y que interpreta lo que sea, el grupo se fracciona como pasa en los protestantes, que aparece un montón de movimientos porque cada uno interpreta cosas diferentes. Entonces ellos hay que entender lo que querían controlar. Y decía, el espíritu lo sustituimos por la gran iglesia. Y la gran iglesia es la que te conecta con la divinidad. ¿Qué es lo que pasó? Comentamos también en la época anterior. Aparece un movimiento que es el de San Bernardo de Claraval, que pierde la partida frente a la escolástica. La escolástica es la filosofía que impera hoy por hoy en la Iglesia Católica, que era el Santo Tomás. Tomás de Aquino. Exacto, obviando lo que le pasó a Tomás de Aquino al final de sus días. Bueno, pues ellos lo que comentan es, dicen, San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, hasta ese momento la Virgen María no se veneraba tanto. Es San Bernardo de Claraval la que rescata a la Virgen, toda la veneración a la Virgen María. Son los templarios los que se encomiendan a la Virgen María. Hay un cuadro donde se dice que uno de los milagros que obtuvo San Bernardo de Claraval es que la Virgen le dio la leche.
se ve la leche dándola a San Bernardo de Claraval. ¿Qué es la leche? La gnosis, el conocimiento, el dat. Es decir, él supo llegar a esa parte espiritual y adquirir el conocimiento. Por eso San Bernardo hablaba de que a Dios hay que practicarlo y no razonarlo. Él hablaba de esa combinación entre la Binah y la Jomma. Entonces, el espíritu es esa parte, esa chispa. Los gnósticos lo llamaban chispa. El maestro Eckhart, otro de los grandes místicos cristianos, decía que había que hacer renacer a Cristo dentro de nuestro corazón. ¿Cristo de quién nació? De la Virgen María. Entonces, había que hacerlo nacer dentro de nuestro corazón. La naturaleza crística, el renacimiento se producía dentro de nuestro interior. Es decir, esa chispita que es la que nos conecta con el Señor y donde la Virgen María nos da el conocimiento. Para los cristianos, la leche. Para los judíos, el dat. Para los cabalistas, el dat. Para los gnósticos, la gnosis, porque la gnosis en un principio era un movimiento dentro del cristianismo. Y esto vendría Que, traduciéndose en la Vía Láctea de las viejas costumbres cosmogónicas, la Vía Láctea, que también es el chorro de leche que baja del cielo. claro, es el conocimiento, porque, bueno, y hay culturas que hablan, Platón hablaba de que venimos a recordar. Hay culturas orientales de que hablan de los registros acásicos, de que o, nosotros o, recogemos la información de esa. o, o el conocimiento kantiano, el famoso sin razonamiento o sin estudio, que tenemos una especie como de instinto de la verdad. Exacto, venimos a recordar. Entonces, lo que hay que hacer es recordar. Cuanto más rápido recordemos, dicen otras corrientes, por ejemplo, los espiritistas que son muy potentes por ejemplo, en Brasil, ¿no? Ellos lo que dicen es que venimos a aprender, nos reencarnamos una y otra vez y que cuanto antes nos reencarnemos, antes acortamos los ciclos. O lo mismo dicen los budistas. O en la Cábala, ellos hablan del Gilgul Nishamot, es decir, venimos y otra vez a la rueda a reencarnarnos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Cábala? Que tenemos que rectificar. La rectificación individual es el tikkun. Venimos aquí a rectificar algo que no hacemos bien. Entonces, tenemos que venir aquí a rectificar y tenemos que conseguir el tikkun olam, que es la rectificación general. Cuanto más nos perfeccionemos cada uno, entonces ya no tendremos que estar en este plano. Ya trascenderíamos. Hay un maestro yogi que él fue a Estados Unidos y que hay un libro que se llama Memorias de un Yogi, que decían que era el libro que siempre leía Steve Jobs y que está en muchísimas de las bibliotecas norteamericanas, que él además está muy bien escrito porque él lo que hace es, él coge, él abandona la India, va a Estados Unidos y promulga todos los beneficios de lo que él dice que es la meditación. Meditación que, por ejemplo, los cristianos, Santa Teresa de Jesús, era la oración de quietud, que al final es meditación igual. Él hablaba de todo y lo asemeja con el cristianismo, es decir, con Jesús, las prácticas de Jesús, y habla de este conocimiento. Él habla de esos yogis, él habla de que dice que su maestro se le apareció y que era un yogi que trascendió tanto que ya estaba lo suficientemente iluminado que ya no tenía que bajar a enseñar a este mundo, sino que iba a planos superiores, ¿no? ¿De quién nos estás hablando, Ibiza? Eh, Memoria de un yogi, ¿no lo has leído? No. Bueno, es un libro. Él es un yogi hindú que se trasladó a principios de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Él se traslada lo que es a Estados Unidos a principios sí, de la primeros 50 años, se traslada a Estados Unidos y promulga allí el yoga. Es decir, promulga los beneficios del yoga, instala academias y demás. Steve Jobs dice que era uno de los libros que siempre leía y Este este es. libro está en muchísimas de las bibliotecas estadounidenses. Bueno, pues él en su libro, Memorias de un Yogi, él habla de su biografía, de cómo él habla de sus maestros, pero también hace concomitancia, paralelismo en lo que es el cristianismo y en lo que es el yoga. Y en uno de estos pasajes, ya no lo comento para que lo lean, que yo creo que es importante leer este libro, la verdad es que eh, eh, Pero eh, dio paso a una corriente, por ejemplo, con Giovanni Papini y con otros autores de ese estilo. Fue como que fue una época en la que se proliferaron este tipo de libros. Exacto, pero él lo que dice, fíjate tú, él lo que hace es un paralelismo, él habla de lo mismo, de que tanto el hinduismo como tanto el cristianismo hablan de lo mismo, y es un Claro. paralelismo.
¿vale? Entonces le llamemos como le llamemos, él habla de Cristo, él incluso habla de que, de cómo se hace esa reencarnación, de cómo se produce, y él habla de los paralelismos que ve con el cristianismo. Entonces al final lo que decimos es que cojamos la creencia que cojamos, cada uno dentro de su contexto cultural, por supuesto, pero que al final estamos hablando de los mismos símbolos, del mismo conocimiento, de esa ansia del ser humano de crecer y de trascender. De ahí la importancia de este curso, como decimos, porque yo lo que intenté es que hay gente que no está interesado en a lo mejor en escuchar una hora sobre estos temas, sino 10 minutos o un minuto, un short de un minuto y le vale. Y todavía no está queriendo. Y este curso está más enfocado para aquella gente que sí le interesan estos temas para tratar más en profundidad. Como digo, yo no me considero maestra, yo soy una humilde aprendiz de estos temas y que vamos profundizando. Y el primero, como comento, es la gnosis, ese conocimiento interior. Gnosis que además ellos lo que hacían, ellos lo que cogieron la doctrina de Platón. Ellos cogían la doctrina de Platón y desarrollaron toda esa parte de Platón. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el cristianismo promulgado por San Pablo era muy sencillo y llegaba a todo el mundo. Entonces esto se terminó relegando a un pequeño apartado y se terminó convirtiendo en herejía. Herejía que al final vuelve a recalar mucho después en los cátaros, cátaros por los que se crea la Inquisición y terminan expulsados. Pero el miedo de la iglesia, tenemos que entenderlo, era que se fraccionara el grupo. Por eso crean estos movimientos. Y al final, dentro de estos grupos gnósticos están mucha gente seguramente que nos está escuchando, los testamentos, el Nuevo Testamento apócrifo de los textos apócrifos de Nag Hammadi. Tenemos lo que es el Nuevo Testamento, los evangelios que han llegado hasta nosotros y que el canon los ha establecido como dogma, pero había muchos más. Había otros textos que se escribieron que al final no terminaron dentro del canon. Que Uno ahora de todos estos, están englobados como apócrifos, exacto, que como digamos que mentirosos, digamos. claro, pero que son textos que en ese no estaban tan divulgados, digamos que lo Entonces, practicaban o lo seguían minorías dentro del cristianismo y entonces lo que le hizo la gran iglesia fue desecharlo. Yo no creo que inventara nada, sino los más practicados eran los más simples y estos fueron desechados. Pues dentro de uno de estos textos, el texto de Tomás habla de, no sé si lo han escuchado, la leyenda de la perla. No sé si sí, sabe, el canto de la perla. ¿nos lo puedes describir Vale. brevemente? El canto de la perla lo que venía a decir era, al final es la leyenda, un poco la leyenda gnóstica. El canto de la perla de lo que hablaba era que había un hijo de reyes que sus padres lo mandan y le dicen, tienes que salir del reino y tienes que ir a encontrar una perla que guarda una serpiente, un dragón. Vemos cómo se repiten los mismos símiles. Y cuando vuelva, cuando retornes, gobernarás con tu hermano. Pero ten cuidado porque fuera hay muchísimos peligros y no te olvides de nosotros. Bueno, pues este hijo de reyes parte a buscar la perla. Cuando llega cerca de donde estaba la serpiente con la perla, se queda dormido y los guardianes que no querían que cogiera la perla y que se la llevara, le dan unos alimentos y él olvida quién es y le cambian sus ropajes de reyes, lo cambian por harapo. Entonces, durante muchísimo tiempo, él creyó que no tenía patria, olvidó quién era, que era hijo de reyes, olvidó su reino y iba vagando por la tierra, hasta que sus padres se enteran de que su hijo está así. Entonces mandan un mensajero para que le recuerde quién es. Una vez le recuerdan quién es, rescata la perla y vuelve otra vez con sus padres para convertirse en rey. Al final vemos siempre lo que decíamos, en lo que decíamos en la última entrevista, lo que es el mito del héroe, el viaje del héroe. Es decir, tienes que ir, rescatar, ¿qué es la perla? Tu espíritu, tu esencia. Tienes que descubrir tu esencia interna, descubrir que eres hijo de reyes, porque como tenemos ese pedacito divino, descubrimos que ese sitio, somos hijos de reyes y recuperar el sitio que nos queda. Mientras no recordemos quiénes somos en verdad, vagaremos perdidos. Pero eso es De ahí hermosísimo porque actualmente prácticamente todos somos ese pordiosero sin memoria
que no sabemos realmente a qué venimos aquí, qué estamos haciendo. Y esa es la parte de la angustia moderna, diría yo, Lisa. Exactamente, exactamente, que mucha gente no encuentra. Recordemos el cuadro de Paul Gauguin. Paul Gauguin fue un pintor francés y él hizo un cuadro, dibujó un cuadro en el que lo titulaba ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y hacia dónde vamos, Las ¿no? Al final, preguntas eternas, sí. exactamente, al final nos vamos preguntando, pues los gnósticos tenían también una leyenda muy similar. Esa leyenda gnóstica que, como decimos, había muchos de los textos que eran de los textos apócrifos que estaban más asimilados al gnosticismo, que fueron desechados, que fue la corriente minoritaria que perdió la partida frente a la mayoritaria en los primeros cristianos. Pues esa leyenda gnóstica lo que dice es que el uno que es unidad, no es masculino ni femenino, porque es unidad, en un momento determinado se siente solo y quiere comunicarse. Entonces ese sentimiento de querer comunicarse aparece lo femenino, el pensamiento. Entonces genera su pensamiento para poder comunicarse. Y en ese uno había generado un pleroma donde todo lo que había estaba en dualidad, estaban parejas, porque todo lo que está en pareja es perfecto. Exacto. El cuadro ajedrez, el piso ajedrezado de una logia, todo es dualidad, que no es ni malo ni bueno, ni se contrapone. Son necesarios los dos para poder distinguir. Bueno, pues todo lo perfecto venía en dualidad. Pero se les había dicho a cada esos dos, esa dualidad está conformada por dos eones. Y se le había dicho a los eones que no se podían separar y que no podían salir fuera del pleroma para conocer a Dios, porque Dios estaba fuera, el uno estaba fuera del pleroma y no podían salir de ahí. Pero uno de los eones siente la necesidad de conocer a Dios, incumple el mandato que le había hecho Dios y sale del pleroma. Ese eón era sabiduría. Sabiduría sale del pleroma y quiere conocer a Dios. Dios le recrimina, le dice, el uno le recrimina, le dice, te dijimos que no salieras de aquí, que bajo ningún concepto tenías que salir de aquí, con lo cual estás castigada y te vas a quedar ahí fuera. Entonces el león, sabiduría, empieza a llorar, a llorar, a llorar. El uno se compadece de ella y dice, bueno, vuelve otra vez al pleroma con tu correspondiente on. Sabiduría entra otra vez al pleroma, pero un pedacito de sabiduría queda fuera del pleroma. Ese pedacito de sabiduría se supone que es el demiurgo. Y ese demiurgo que no vive en pareja y no tiene la perfección de lo que es los dos eones, crea al ser humano. Pero como no era realmente un eón divino, sino era un pedacito de sabiduría, ese ser humano lo crea de barro, pero no lo crea sin espíritu. Lo crea Im- como un animal reptante. Imperfecto. Exactamente. Sabiduría que se da cuenta de su horror, de lo que ha pasado, vuelve a salir del pleroma y insufla el hálito divino al ser humano, pero vuelve otra vez y ha creado al demiurgo. Entonces, solamente el ser humano puede recordar el hálito divino que le ha insuflado su sabiduría si realmente camina y hace su trabajo y se perfecciona a lo largo de su vida, porque tiene esa chispa latente de sí, pero como el demiurgo lo ha engañado y lo ha hecho creer que no tiene esa chispa, pues vive, digamos, en ese maya, como dicen los hinduistas, en esa realidad, en esa imperfección. Entonces, tiene que hacer un trabajo de introspección para llegar. ¿Qué es lo que dicen los gnósticos? Que ese demiurgo engaña a los humanos y les hace creer que él es Yahvé, que él es Dios, pero es un Dios falso, porque el Dios realmente es el uno. Él no es el Dios. Entonces le hace creer en un Dios idolátrico que es el mismo Yahvé. Entonces, solo los seres humanos que se han perfeccionado y que han logrado hacer ese recorrido son los que caen en la cuenta, que tienen esa chispa divina en el interior y pueden retornar al uno. Al final, cojamos el mito que cojamos, creamos la leyenda que cojamos. Al final vemos cómo se habla exactamente de lo mismo, que ese ser que somos hijos de Dios o creados a imagen y semejanza del Señor, pero que depende de nosotros el hacer el esfuerzo
el caminar, el aprender para volver a retornar a nuestro camino. Entonces, de ahí la necesidad de que aprendamos, de que nos esforcemos, de que aprendamos cada día y que seamos humildes, porque al final lo que podemos aprender es muy poquito. Y Platón decía que en esta vida no lo vamos a aprender, que probablemente cuando lleguemos a aprenderlo ya no estaremos aquí y seremos lo suficientemente mayores y ya nos iremos. Pues un poquito de lo que hablo en esa, es de esa gnosis. Esa gnosis que decían los gnósticos que cuando tú habías aprendido lo suficiente, que cuando te habías dado cuenta que habías dejado y eras capaz de dejar la fragmentación, esa dualidad, para retornar a la unidad, cuando habías hecho ese trabajo era cuando emergía la gnosis, que era el conocimiento. Y ahí es donde ese conocimiento que no estamos hablando de un conocimiento material, sino de ese conocimiento que viene del interior. Ese conocimiento del interior. Si tú te acercas y eres capaz de llegar a esa individualidad y dejar atrás la fragmentación, ahí es donde surge la bondad y la belleza. Porque Platón decía que en el uno, o en la idea suprema del bien, el uno era los neoplatónicos como Plotino, que en el uno, en la idea suprema del bien, toda la belleza es bondad, porque Dios solo puede generar lo bello y lo que es hermoso y lo que es bueno. Entonces, cuando nos acercamos a ese conocimiento es cuando irrumpe el bien. Cuando nos alejamos de ese conocimiento, irrumpe la fragmentación y cada vez entra menos luz, es cuando irrumpe el mal. Con lo tanto, decían los gnósticos y todas estas corrientes, cuanto más te acerques a ese punto, mejor persona serás. Cuanto más te alejes, peor persona serás. Ese Cómo nos sería explica el gnosticismo? ¿Cómo explica la existencia de ese demiurgo? ¿Fue perversidad o fue error? error de sabiduría. Por incumplir, ellos los gnósticos lo llaman ese error, por incumplir lo que es el mandato del uno. Sin embargo, porque recordemos que los gnósticos beben muchísimo de los neoplatónicos, Platón, vamos a ver, el cristianismo, al final San Pablo era griego y él conoció muchísimo de Platón, o él conocía, estaba imbuido por toda la filosofía platónica. Platón hablaba de las ideas superiores, que es las ideas supremas del bien, las ideas intermedias, que es lo que San Pablo viene a determinar como Cristo, como el demiurgo, ese demiurgo del que hablan los gnósticos, como Cristo, creado a toda imagen y semejanza de él, y las ideas inferiores, que es la materia. Entonces, esta concepción tricotómica también la adopta el cristianismo. Entonces vemos como en una corriente y en otra van manteniéndose lo que es las mismas identidades. Y el objetivo es llegar a esa idea suprema del bien. Pero para llegar a esa idea suprema tenemos que conocer, tenemos que aprender y tenemos que perfeccionarnos. Solo los místicos o los grandes personajes espirituales de la historia son los que han llegado a esa unidad. El, ¿Cuándo se nota que se ha llegado a esa unidad? Los cristianos lo explicaban por esos periodos de éxtasis o arrobamiento. Cuando se unían, Santa Teresa de Jesús decía que era como una flecha, que tenemos esa famosa escultura atravesando el corazón de la santa, ¿no? Esa flecha que atravesaba su corazón y era capaz de conectarse con la unidad. Y así diferentes místicos. También muchos de estos místicos estuvieron señalados por la Inquisición temiendo de que esa unidad con Dios no fuera a través de la iglesia, sino a través del maligno. Como fue en España, había un movimiento que eran los alumbrados que intentaban llegar a esa unificación con Dios y que también fueron señalados por la gran iglesia. Incluso la propia Santa Teresa estuvo señalada por la propia iglesia. O San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que pasó una época estuvo preso y aunque después se quitaron todos los cargos contra él, pero cuando estuvo preso, él hizo aquel famoso poema de La noche oscura del alma, que al Y final, similar a Teresa de Jesús, los dos están, digamos, como apellidados de la cruz. Entonces, exacto, San Juan y Santa Teresa como grandes místicos, Ibiza, a es, diferencia de otros santos que porque han hecho alguna acción buena o por algo son elevados al grado de santidad, pero como que hay diferencia, ¿no? San Juan de la Cruz es lo que venía, esa noche oscura del alma, de lo que habla, lo que decía Joseph Campbell, ese mito del héroe. Tenemos que bajar a las profundidades
hacer una gran catarsis, conocernos a nosotros mismos para después emerger. Emerger, como decía el canto de la perla, bajar, emprender ese viaje, rescatar la perla y retornar. Al final San Juan de la Cruz decía eso y que cuando volvemos tenemos que tener cuidado porque nos podemos perder. La Cábala habla que como somos seres imperfectos tenemos que combinar la Biná con la Jomá, porque si solo nos quedamos con la parte espiritual terminamos volviéndonos locos porque es demasiada luz para nosotros. Entonces necesitamos esa razón para estructurar nuestro pensamiento y poder poner orden en ese pensamiento y llegar a la unidad. Sean las corrientes que sean, hablan de lo mismo. Por ejemplo, esa fue la segunda clase, la que hablé de esa iluminación espiritual que, como decimos, llega a la unificación en los grandes místicos. Pero hay otros místicos, otras corrientes como puede ser el sufismo, hablamos ahí, en la última conexión, hablamos de él, el sufismo, donde los sufíes, para conectarse con la divinidad, sobre todo los sufíes, los giróvagos, que eran los que daban vueltas sobre sí mismos. Bailando, sí, Exacto, era una forma de conectarse con la divinidad. De una palma está hacia arriba, hacia el mundo celestial, y otra palma la mantienen hacia abajo, hacia el mundo terrenal. Y cuando llegan al baile, tienen un gorro que simula la lápida, una capa negra que se la quitan, que es la muerte, para empezar a bailar y llegar a esa divinidad. Dicen que quien no sabe realizar ese baile se termina mareando, pero al sí, final claro, ellos, tanta exacto, vuelta, ¿no? exacto, Luis, pero es una forma de conectar con la divinidad. antes de que nos amplíes esto del sufismo, Ibiza, regresando un poquito a tu curso sobre hipnosis, a mí me parece que nos das una idea muy amplia, muy plena, muy completa de qué nos depara el estudio de la gnosis, a lo que podemos aspirar si profundizamos en el estudio de la gnosis. Pero tu curso me motiva y creo que nos da una especie de camino cómo incursionar en la gnosis y lograr todo esto que nos has explicado. ¿Has Claro, ampliado en ese sentido tu claro, presentación? claro, porque, por ejemplo, la primera clase fue sobre la gnosis, después la iluminación. Yo lo que hablo es de todas estas corrientes, todas, no solo de una concreta, sino de todas, porque en todos los movimientos, iluminismo Rosacruz, masonería, se mantienen vestigios gnósticos. Porque al Claro, final la gnosis mantenía cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que era el que no era capaz de conectar con la divinidad. La iglesia, recordemos, en el 870 dice, no, alma y espíritu son lo mismo. Porque para conectar con la divinidad tienes que hacerlo a través de la iglesia. Pensamiento de San Bernardo de Claraval dice, no, a través de la Virgen María, que era el espíritu. claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la iglesia esa parte pierde. Los templarios son derrotados, son condenados, salen de esa parte porque ellos hablaban precisamente de esa espiritualidad, de esa conexión con la divinidad. Si no tienes esa parte, esa conexión, no puedes. Entonces, cuando la Virgen te da el conocimiento, la gnosis, el dat, lo que sea, los alquimistas, que eran todos estos movimientos, cuando empezaron, recordemos que hasta muy tarde, se sentían profundamente cristianos. Lo que pasa que estas corrientes lo que decían era, pues yo para llegar a la divinidad, yo lo voy a hacer individualmente y no necesito a la gran iglesia. Ahí estaba la controversia y por eso muchos fueron declarados, pero ellos sentían profundamente cristianos. Los grandes alquimistas, con Roger Bacon a la cabeza, que se le considera el precursor de la ciencia moderna, era profundamente cristiano. Él era Pero venía la profundamente idea cristiano. de yo persigo mi propio grial y voy a tener mi propia lucha para encontrar mi propia Exacto, fuente la de la eterna piedra sabiduría. filosofal, es decir, ellos buscaban la piedra filosofal, esa piedra filosofal que era el conocimiento. Es más, Giordano Bruno dirá que los falsos alquimistas buscan el oro. Lo que buscaban en verdad era toda una metáfora para llegar a esa parte espiritual, para llegar a esa comunión con la divinidad. Y el oro Independiente. solamente como símbolo de toda la gran verdad. Exactamente, porque al final ellos hablaban de ese tricotomismo, ¿no? El mercurio era el que era capaz de unir la parte material con la espiritual. Tenían que coger el neuma, el espíritu, el neuma griego, que era el espíritu, el rocío. Era, la noche se la pasaban cogiendo ese rocío donde tenía esa parte que era esa materia. Hoy la ciencia habla bueno, no sabemos lo que es, dice que el universo está llena de materia oscura.
casi un 75% es materia oscura, ¿no? Que hasta hace poco no hablábamos y como no sabemos cómo llamarla, le llamamos materia oscura. Y la Pues es, oscuridad era, simplemente era nada, ¿no? vale. Pues si lees los pasajes y los libros alquímicos, al final vienen a hablarte más o menos de algo similar. Decían que tenían que recoger algo del cielo que era capaz de aglutinar y llegar a esa parte espiritual. Al final los alquimistas eran profundos cristianos y que querían llegar a esa unificación con Dios y utilizaban lo que es la alquimia, ¿no? Ellos hablan incluso de esa noche oscura del alma, de las tres fases principales. El nigredo, es decir, la parte negra. El blanquedo es cuando tienes, te desgajas de esa parte negra y el rubedo, cuando alcanzas la piedra filosofal. Lo mismo, por ejemplo, si hay masones escuchándonos o rosacruces también, cuando en la iniciación, ¿qué hace? Te llevan a una cámara de reflexión donde tú tienes que reflexionar sobre ti mismo, tienes que desproveerte de todo ese barniz que traías de como profano y tienes que iniciarte a través del agua, la luz, e incluso al final en la ceremonia, ¿qué es lo que hacen? Enseñarte el espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu peor enemigo eres tú mismo. Al final, nuestro camino lo hacemos nosotros. Tú eres esa parte individual y tú eres el obligado a mejorarte cada día. Pero depende de ti mejorar o empeorar, con lo cual tú eres tu peor enemigo. Si no trabajas. O tu mejor constructor. Exactamente, si no trabajas y te esfuerzas por mejorar, al final cae. Pero por eso todos estos movimientos se tienen que ver desde la parte espiritual. La parte Claro. espiritual no se puede dejar porque el fin último es conectar con lo que cada uno creamos, con esa divinidad, con esa esencia que nos hace caer en la cuenta de que todos somos hermanos y todos somos iguales y que al final venimos a este mundo a mejorar, a perfeccionarnos y no decirles a los demás lo que tienen que hacer, sino mejorarnos a nosotros mismos. Extraordinario, Ibiza. Este curso entonces está en este momento en tu canal de YouTube y lo tenemos al alcance prácticamente de todos. Y después nos vas dando un poquito de partes que se van liberando, se van Sí, abriendo. En este momento, si entramos a la página de @Ibiza, podemos disponer de este curso. sí, sí, pueden disponer, mira, ya tienen abierto el capítulo, el primero que era cómo se produce la gnosis, tiene abierto qué es el mal, porque lo que estamos diciendo, si nos unimos con la divinidad, irrumpe el bien, pero si nos separamos, irrumpe el mal. Claro. Y entonces Porque en vamos el a los mal dos todo, extremos. claro, porque es el mal, la materia donde, dice la Cábala, donde no entra la luz. En el árbol de la vida, una de las primeras sefirot, bueno, el árbol de la vida no se puede entender solo ascendente, sino ascendente y descendente, pero una de las primeras sefirot son, sefira es la Malhut. Malhut, que es la materia, donde no entra luz. Abajo. Entonces, eso no significa, y lo que nos previenen todas estas corrientes, es que ni siquiera podemos ver a la otra persona como mal, como mala, sino verla como que realmente todavía no ha realizado su camino y dejarla. No quieres Compañero de camino, porque exactamente. también nosotros estamos en un camino similar. Ibiza, Es, querida, estamos a punto de terminar nuestra reunión, el tiempo ya sabes que es nuestro enemigo. sí. A mí me gustaría que, ya que nos diste todo este producto extraordinario que es tu curso sobre Gnosis, ¿cómo podrías hacer una especie como de diseñar una envoltura para hacer pues una conclusión por hoy? Y en próximas reuniones que tengamos, continuamos con este tipo de temas. Pero hoy, ¿cómo podríamos redondear, envolver en una bolsa pues transparente, brillante, que nos dé luz sobre el contenido? Vale, pues el contenido, como decimos, parte desde la primera clase que es la gnosis, después cómo alcanzar iluminación, que dijimos acercarnos a la unidad, la separación produce el mal, que es el mal, la reencarnación, que recordemos que está presente en casi todas las creencias, salvo la católica y que se adopta en el 500 y pico, la muerte iniciática, que igual que aparece en la leyenda de Irán Abif en la masonería, hay otros ritos que aparece la misma muerte, morir antes de morir. Después, conseguir un propósito, si quieres la hablamos en el próximo capítulo, porque las personas realmente felices venimos a este mundo a cumplir un propósito y cuanto antes lo cumplamos, antes podemos abandonarlo y estamos obligados, dejamos de estar obligados a venir y se ha demostrado que las personas más felices son aquellas que tienen un propósito. El fin del mundo.
Es decir, el fin del mundo no entendido como el fin del mundo, sino eso que habla la Cábala de ese progreso, de ese cambio de ciclos, ¿no? De que estamos obligados a perfeccionarnos para producir un cambio de ciclo. Es decir, pasar de una etapa a otra etapa dentro del propio mundo y mejorarlo. Lo podemos mejorar, lo podemos empeorar, depende de nosotros. Y después también otra clase es el bien y la próxima otra clase es la filosofía perenne. Esa filosofía porque Marsilio Ficino y otros intelectuales hablaban de lo que acabamos de decir, es decir, que todas las creencias, las culturas, tienen el mismo tipo al final, si nos damos cuenta, hablan de lo mismo, con su diferente contexto. Entonces existe, como decía Mahatma Gandhi, una religión verdadera y perfecta, pero diversificada por el hombre en diferentes ramas. Entonces hay una filosofía perenne que es la que los engloba a todas y de la que parten todas, de lo que hablan todas. Entonces, todas estas tradiciones hablan de esa filosofía perenne. Marsilio Ficino hablaba de que esa filosofía perenne se componía de lo que era el antiguo Egipto, el zoroastrismo, el hermetismo, la filosofía pitagórica, la filosofía platónica, y como ya eran profundamente cristianos, decían que gracias al cristianismo ellos pudieron descifrarla. Y así seguimos en los siguientes capítulos que estamos pergeñando y estamos tratando de avanzar. O sea que Ibiza si quieres en hermosa, otra ocasión, seguimos indagando. nos seguimos así, Ibiza, te agradezco muchísimo. Amigos, pues esta ha sido una charla extraordinariamente constructiva. A mí me emociona mucho tener la posibilidad de compartir con ustedes la presencia siempre hermosa, siempre agradable, siempre admirable de Ibiza Melián, que nos obsequia su presencia desde allá, desde Islas Canarias, a 7 horas de diferencia de nosotros, en un mundo intermedio entre Europa y nuestra Latinoamérica, pero nos ha dado una muestra extraordinaria de su talento, de su cultura y de lo que nos pone a nuestro alcance, que es lo que más te agradezco, Ibiza, que no te quedas con el conocimiento y vas creciendo tu cabezota, sino que vas logrando compartir con nosotros todo eso que aprendes. Ibiza, querida, te mando un abrazo con mucho cariño, mi gratitud, y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Que tengas un feliz descanso. Gracias a ustedes.